en la tarde, en una cirugía de 3 que habíamos programado, dieron por una cirugía y dieron lo que es glándula salival mayor. Voy a empezar con una introducción de nuestra especialidad. Vamos a hacer algunos ejemplos de cáncer de cavidad oral, que es lo que va a ser en la exposición hoy día. Y algunos ejemplos, ¿verdad? Déjenme compartir. ¿Ves la pantalla? Doctor, ha dejado de compartir. Bueno, no está compartiendo. ¿Ahora se ve? Sí, doctor, ahora sí se ve. Vamos a hacer una pequeña introducción. El Hospital Rebagliati, donde laboro. El Hospital Rebagliati es un hospital de alta complejidad, en realidad, ¿no? Últimamente están viendo bastantes casos complicados de varios sitios. Por este tema, el contexto de la pandemia, vienen casos muy avanzados, a veces ya no se puede manejar, pero seguimos con el embalse de pacientes. El término, en realidad, la especialidad de cabeza y cuello, con respecto a las otras especialidades, a los troncos de las especialidades, es una especialidad más o menos joven. Acá en en el hospital, o en el Perú como tal, en el hospital del 74, 75, recién está estableciendo con respecto a las otras especialidades, ¿no? Como es otorrino. Este término, este acuñamiento, lo hace Lane en 1988. De por sí la especialidad fue creada por otorrinolaringólogo. Pero en 54 ya Hyde Martin, que es un médico que ha dejado bastantes técnicas quirúrgicas en nuestra especialidad, crea una sociedad como tal, no específicamente así de cabeza y cuello, ¿no? Sino del área oncológica de cabeza y cuello, de otorrino, ¿no? En el 86, hasta la fecha, el doctor Yatin Shah, como había varias sociedades de cabeza y cuello, propone la formación del IFNOT, que llamamos nosotros, que es una organización internacional de las sociedades de cabeza y cuello oncológico. Cada año hay reuniones de la IFNOT en algunos países del mundo, a nivel mundial, en donde se ve los protocolos, donde se llegan algunos cambios, o evaluar cómo va el manejo oncológico, ¿no? En el Hospital Rebagliati, en el 62, 1962, el doctor Maestro Rodríguez funda un servicio donde une a dos especialidades: cirugía reparadora, que ahora es cirugía plástica eh, y reparadora, y quemados, hombres, y el otro área maxilofacial. Juntan esas dos áreas, crean un servicio que pertenecía a cirugía general. Pero conforme va avanzando el tiempo, y en el 75, como había manifestado, como había ya más carga de pacientes, se dividen, ¿no? El servicio cérvico
maxilofacial y el servicio de plástica y reparadora. Estos servicios se dividen y el servicio cérvico maxilofacial, que también lo conocen como cirugía de cabeza y cuello, pertenece a un departamento en donde hay tres servicios actualmente, que es el departamento de cabeza y cuello. El departamento de cabeza y cuello está este, constituido por el servicio de cabeza y cuello, que es el servicio esférico maxilofacial, el servicio de oftalmología y el servicio de otorrinolaringología. Y los tres servicios pertenecen al departamento de cabeza y cuello. Y el servicio de plástica reparadora pasó al servicio de cirugía general. Creo que ahora es independiente o sigue perteneciendo a cirugía general. Entonces ya desde 1975 recién empieza a manifestarse lo que es nuestra especialidad en el Hospital de Valiante. Hasta esa fecha se manejaba más o menos un 60% de área maxilofacial. Ya vamos a ver cuáles son los pilares del área maxilofacial, con fotos, con ejemplos. Y un 40% oncológico. Actualmente es al revés, un 70 hasta un 80%, diríamos que en la época de COVID estaba haciendo hasta un 90, 95%, hasta 100% creo que en la época de COVID como tal, la primera ola de oncológico, o sea, puros tumores malignos, algunos tumores benignos se da, pero en época de COVID puro tumor maligno, y un este, 20% la parte maxilofacial, que es con respecto a lo que más manejamos son las fracturas del macizo óseo. Actualmente más o menos se maneja esta silla en un 70%, hasta 80% de oncológico y un 30% de maxilofacial. Es traumatismos o la parte de cirugía ortognática. ¿Cuál es nuestro campo de acción, nuestra capacidad resolutiva? Nosotros vemos lo que es la parte oncológica, y que los pilares que tenemos en realidad son parte oncológica y parte maxilofacial, y entre los dos hay la parte reconstructiva. Además de que hay casos combinados tanto en la parte oncológica como en la parte maxilofacial de urgencias y emergencias, ¿no? En la parte de tumores, vemos tumores benignos y malignos, mayor porcentaje de tumores malignos. Los tumores más frecuentes malignos que vemos son los cánceres de tiroides. Es la neoplasia endocrina quirúrgica más frecuente que vemos. Luego le sigue a cáncer de cavidad oral y en procedimientos menores cánceres de piel, cánceres de partes blandas, cánceres nasosinusales, laringotraqueal, lo vamos a ver en fotos. El otro pilar fundamental que tenemos es la parte maxilofacial. Con respecto a la parte maxilofacial, es el macizo óseo facial. No vemos como tal partes blandas, o no deberíamos ver, sin embargo, lo vemos porque a veces cirugía plástica no hace la parte de urgencias o no lo quieren hacer, no sé, X motivos, de tal manera que nosotros abordamos esa parte también de partes blandas y del macizo óseo facial. Tanto en la parte oncológica como en la parte maxilofacial, vemos la parte reconstructiva. A veces en la parte de tumores tenemos que hacer grandes áreas de, del área oncológica de defecto quirúrgico, oncológico, tanto de tejido óseo, partes blandas que tiene que reconstruir, armar de alguna manera, ¿no? Ese es a veces nuestro problema con respecto al manejo de algunos pacientes avanzados, porque sabemos el área maxilofacial, cabeza y cuello es parte también de la presentación del paciente en la sociedad, ¿no? Para que se rehabilite y se reintegre. A veces es un desafío para nosotros eh, generar a los pacientes, restablecerlos a su función premórbida.
Igual en la parte maxilofacial, a veces accidentes o a veces tumores benignos de hueso, a veces infecciones que dejan determinadas áreas que se tengan que cubrir. Hacemos la reconstrucción. La reconstrucción de cabeza y cuello, de partes blandas, tejidos, generalmente lo hacemos nosotros, salvo en lo que respecta a reconstrucciones microquirúrgicas. Las reconstrucciones microquirúrgicas, donde se anastomosan vasos sanguíneos, tenemos la ayuda del servicio de cirugía plástica y reparadora. En todo el servicio solamente un médico hace esta parte de la cirugía plástica y reparadora, entonces estamos su merced, ¿no? Del tiempo que él tenga y a veces tenemos que planificar de acuerdo al horario que él tenga. El otra área de campo de acción es la parte pediátrica. La vesícula pediátrica está casi independiente de nuestro servicio, tanto así que en algunos momentos han querido pertenecer al área de cirugía pediátrica. Sin embargo, sigue perteneciendo a nuestro servicio, pero aquí en el hospital ven dos médicos que se dedican netamente a cirugía pediátrica, donde ven partes de malformaciones congénitas y tanto parte oncológica como maxilofacial. O sea, niños también tienen tumores, benignos y malignos, accidentes o alteraciones de malformaciones como el macizo óseo, etc. Entonces, eso también lo ven ellos. Obviamente hacen menos reconstrucción que nosotros por la magnitud de los problemas. Y como último, como manifestaba tanto en la parte oncológica maxilofacial, a veces hay urgencias emergentes. ¿Con respecto a qué? Con respecto a obstrucciones de la vía aérea, que es lo más frecuente, las urgencias y emergencias, ¿no? Pacientes con tumores, pacientes con infecciones o pacientes con estenosis, que fue la patología más frecuente que se vio durante esta pandemia por intubación prolongada, disminuía la luz laringotraqueal y había estenosis, se tenía que hacer traqueotomías o manejo de la estenosis. Otras urgencias a veces, que ya es muy raro por la pericia que tienen los endoscopistas, son los cuerpos extraños faringoesofágicos, ¿no? Entonces, también se tenía que entrar hasta las operaciones, traumatismos que a veces se tenga que hacer limpiezas quirúrgicas, son un poquito más raros, pues se dan. Entonces vamos a ver nuestro equipo quirúrgico. Generalmente somos tres médicos, un cirujano principal, un primer ayudante y un segundo ayudante. A veces acá se ve una persona más que está ahí captando, que está tomando las fotos, estamos, ¿no? Ahorita con el arma de tener una cámara ahí a la mano, registramos, ¿no? Pero a veces tienen que haber más médicos alrededor y hacer dos equipos a veces, ¿no? Tanto en la parte de cabeza y cuello o en la parte tanto en miembros inferiores o abdomen, cuando se trabajan entre varios equipos, ¿no? Podemos trabajar con neurocirugía, con cirugía general, con cirugía plástica, entonces, más cantidad de miembros del equipo. Vamos a ver algunos tumores. Los tumores que vemos son los tumores de piel, tumores malignos son los más frecuentes. También manejamos tumores vasculares de la arteria carótida, tumores de la vaina del nervio periférico. A veces cuando vienen de la raíz nerviosa, servimos de ayudantía al servicio de neurocirugía del área de columna, tumores de partes blandas, tumores de tiroides y paratiroides, que es lo que más frecuente vemos, tumores de cavidad oral, tumores nasosinusales, tumores laringotraqueales, los tumores malignos, cuando son en etapa avanzada, esto es lo que nosotros vemos, la parte tumor maligno. Los tumores benignos, laringo, o laringe sobre todo, o pólipos, lesiones benignas, lo veo otorrino. Tumores óseos,
tanto benignos como malignos, tumores de las glándulas salivales, mayores y menores, tumores de faringe como tal. En tumores malignos no vemos, no hacemos el manejo quirúrgico, pasamos de frente a oncología y radioterapia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente con cáncer de pabellón auricular avanzado, todo el pabellón alterado, que el conducto auditivo, es una reducción en bloque, al tejido óseo alrededor, y toda esta área, este defecto quirúrgico, tenemos que reconstruirlo, ¿no? Hacemos un colgajo, en este caso es un colgajo de avance alrededor. Un tumor de la región carotidia, un glomus carotidio, un tumor vascular, arteria carótida en su división, el tumor vascularizado. Tenemos que limpiar la arteria carótida, en el caso del nervio vago. Solamente esta área se diseca, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Esta cirugía es complicada a veces, el paciente puede llegar a tener espasmos, trombos y producir un accidente cerebrovascular isquémico, temporal o permanente. Esta cirugía también se le puede hacer conjuntamente con cirugía vascular. A veces de repente se lesiona la arteria carótida interna, entonces ingresa el cirujano vascular para la reconstrucción. Tumores de la vaina del nervio periférico, neuroilemoma vagal izquierdo, tumor benigno. Los tumores a veces vienen del plexo cervical, pueden ser este, un nervio craneal, es un poco raro, pero también puede haber del plexo braquial, ¿no? Cuando sale el plexo braquial, sí, a veces lo dejamos ahí, porque de repente en el tenor de estar resecándolo, podemos quebrar la parte motora de la mano, el miembro superior, entonces tenemos que poner a la balanza riesgo-beneficio, ¿no? Y un paciente se va a quedar ahí con alteración permanente, puede estar con su tumoración ahí, porque son de crecimiento lento, son benignos. Tumor de partes blandas, tumor ya de larga data, para restricción o reconstrucción. Los tumores de tiroides, tumores más frecuentes son los BOS, que son lesiones benignas, tumores benignos es lo más frecuente que hay. Tumores malignos de tiroides dentro de las glándulas endocrinas es la más frecuente. Se hace una tiroidectomía total, puede hacerse la mitad del istmo para el óvulo, es una hemitiroidectomía. Puede ser una lobectomía, solamente el óvulo. Puede ser una ismectomía, aquí es una tiroidectomía total. Cáncer de cavidad oral, cáncer localmente, loco regional avanzado, muy avanzado, de labio y encía. Después de las cirugías se hace la reconstrucción, que es el coloco frontal. Cáncer de cavidad de lengua, que vamos a ver hoy en la clase teórica, que en parte práctica. Se hace la glosectomía, en este caso una hemiglosectomía, lado derecho, la pieza primaria, y se hace una disección de cuello, se saca todos los ganglios del lado derecho. Cáncer de laringe, en este caso se hace una laringectomía total a campo amplio, y
Así queda con estoma traqueal, el tumor de laringe. Eso también lo van a ver en clase teórica, creo. Cáncer de orofaringe, en este caso del paladar y parte de la región amigdaliana. Generalmente no hacemos esta cirugía. La parte de orofaringe lo mandamos a oncólogo, al radioterapeuta. Pero en este caso el paciente ya había recibido radioquímica, se hizo como si fuera una cirugía de rescate, así le llamamos, cuando falla el tratamiento primario y persiste la enfermedad, hacemos una cirugía de rescate. Cáncer nasosinusal, en este caso avanzado, ya comprometiendo el hueso maxilar, la órbita, o sea, todo el ojo y la parte nasal, un cáncer muy avanzado. Tumores de las glándulas salivales mayores, en este caso lingual, lingual. Cáncer de tumor maligno de la glándula salival mayor parótida. Estos cánceres son muy agresivos. Se hizo tanto aparatectomía como disección de cuello. El tumor mixto de parótida es el tumor benigno más frecuente de la glándula salival. Ayer los alumnos que han visto ahí en acá la división del nervio facial, los ramos cérvico-facial y temporofacial, ramas bucales. Acá está un nervio que es el gran auricular que se trata también de observar. Es el tumor más frecuente, tumor benigno más frecuente que vemos. Entonces la parte ya maxilofacial combinado con parte de tumores, aumento de volumen a nivel del maxilar, tumor óseo. En realidad, en este caso era una displasia fibrosa que no se considera como tumor, sino una alteración de la parte medular. Eh, Igual es de manejo quirúrgico, de remodelación. En la parte maxilofacial lo que más vemos son los traumatismos y fracturas. Sobre todo lo que es fracturas, ¿no? Fractura del tercio superior, del tercio medio, del tercio inferior. Eso lo vamos a ver en la clase también. Se divide en tercios. Hay diferentes clasificaciones con respecto a las fracturas también de acuerdo a los tercios. De acuerdo a la localización, al tipo de foco de fractura, etc. Vamos a ver también. Y de acuerdo a los tercios, es la parte un poco más práctica, ¿no? Traumatismos de cuello, a veces accidentes de tránsito o ataques por terceros, agresiones, donde se tiene que ingresar por emergencia o digerir algunos procedimientos. La parte de cirugía ortognática es sobre todo sobre la alteración del crecimiento y desarrollo de los maxilares. A veces hay alteración de la oclusión, entonces tienen que hacer cirugías prácticamente estéticas del macizo óseo, ¿no? Donde se transforma de un momento a otro al paciente sus perfiles, altera, tanto avanzando o retrocediendo los maxilares. Quistes y tumores de maxilares, que son lesiones y tumores tanto del tejido óseo, sobre todo el tejido óseo más que del epitelio, ¿no? Que pertenece a la parte oncológica. Y las infecciones cervicofaciales. A veces, cada vez las infecciones cervicofaciales, el paciente llega en una etapa donde todavía no forma un absceso y con el tratamiento antibiótico, tratamiento médico, queda ahí, ya no se le hace ningún otro manejo quirúrgico. Pero a veces cuando van a abscesos y ya está posibilidad de
la vía aérea comprometerse, se hace el manejo quirúrgico de drenaje, ¿no? Se hace un drenaje que provoca drenos. Un ejemplo, una fractura naso-órbito-etmoidal, es el paciente prácticamente secuelado, y se ve una alteración en que se traza una línea acá, imaginaria, se ve que este ojo está un poquito más descendido, está hundido, está metido, se ve una cicatriz acá a nivel de la raíz nasal, y del nacho, con cicatrices que el paciente tuvo un accidente de tránsito severo, especulado, se ve alteración en la pirámide nasal, en la desviación. En cabeza y cuello, lo más importante que nosotros tenemos es la parte de inspección y palpación en el examen físico. La parte ectoscópica, mientras uno está conversando con el paciente, ya está adquiriendo datos, y a veces datos importantes que simplemente con el examen físico vamos a corroborar si es que requiere o no un manejo quirúrgico. Acá podemos comparar del lado derecho con el lado izquierdo, la región malar, con este lado está impactado, está disminuido. eh, Hay una alteración que se corrobora acá en la imagen. En la parte del maxilofacial, ese es el macizo óseo, nosotros dividimos en tercio superior, tercio medio, en base a la oclusión acá, en la mandíbula, y la mandíbula es el tercio inferior. Este paciente tiene unas fracturas en el tercio medio, tiene una fractura nasal, una fractura órbito, cigomático, maxilomalar izquierdo. Por eso nosotros consideramos a las partes verticales como arbotantes o como pilares, un pilar frontomalar, y en la parte horizontal con las vigas, que es el reborde orbitario. Y si nosotros palpamos en esta zona al paciente, vamos a palpar un escalón, es decir, signo de escalón, porque hay un hueso que está encima de otro también, y está impactado, ¿no? Para nosotros en traumatología, en fracturas, es importante, vital importancia, la oclusión, que el paciente tiene una oclusión antes del accidente igual, ¿no? Oclusión premórbida. A veces pueden tener alteración, como en este caso, y ya tiene su bracket. El paciente puede tener alteración de la oclusión antes del trauma, nada más. Nosotros no vamos a pretender llevar una oclusión ideal, sino una oclusión fisiológica, la oclusión del paciente antes del accidente. Este paciente va a requerir un manejo quirúrgico de toda esta área. Para eso nosotros utilizamos materiales de osteosíntesis para unir el hueso, osteosíntesis, unión de hueso. Y utilizamos metales como el titanio, son placas de titanio de diferentes grosores y diferentes tamaños y diferentes formas. Eso es los sistemas, digamos, el sistema 1.1, 1.5, 2 y 2.4, que son los básicos, los que más se usan, en base al grosor de la placa y el grosor de los tornillos. Los tornillos pueden venir de 2 milímetros de profundidad, de 5, de 11, de 10, de acuerdo al sitio donde se introduzca el tornillo. Pues, primero hacemos la reducción cruenta de la fractura, unimos los focos fracturarios y luego se une el hueso, se unen los dos huesos para hacer la osteosíntesis con mini placas. La cirugía generalmente la denominamos reducción cuando hacemos abordajes tanto externos como internos de reducción cruenta, porque si no cortamos nada y lo ponemos en su sitio, se llama reducción incruenta. En este caso, una reducción cruenta, más osteosíntesis con mini placa del sistema 1.5, por ejemplo, que son de titanio. Por ejemplo, una fractura en, prácticamente en el ángulo lado derecho, en el ángulo lado izquierdo. Las fracturas no se separan tanto, acá hay un poquito de un espacio. Podría decir que son favorables, ya vamos a ver en la clase superior. Entonces,
sea, se coloca una mini placa ya más gruesa acá, de 2 milímetros. Se coloca también, acá se tuvo que poner algunos injertos, que saque la cresta ilíaca porque se había desvitalizado. Y se coloca igual las mini placas de 2 milímetros. Antes de hacer la reducción, a veces colocamos estos arcos de metal de acero quirúrgico, digamos el arco de Iris, es lo que más utilizamos. Los unimos con alambres de acero inoxidable para primero fijarnos en la mordida, en la oclusión. Esa es nuestra guía principal, la oclusión. Una fractura compleja, panfacial, donde hay compromiso tanto de partes blandas, del pabellón auricular, la región el malar y cigomática, con pérdida de tejido óseo, tanto la mandíbula, la parte cigomática. Se hace las reconstrucciones tanto de hueso como de parte blanda con colajos locales. Cirugía ortognática, cuando he manifestado alteración del crecimiento y desarrollo de los maxilares, como se ve, el paciente se transforma el perfil, pareciera que fuera otra persona. En este caso el paciente hizo un avance del maxilar y se hizo un retroceso de la mandíbula, se creó otro perfil. Traumatismo cervicofacial, pacientes con accidentes, hay una exposición, en este caso hubo una lesión vía compromiso ocular, o se ingresa a hacer el manejo de la parte blanda, ¿no? Esto se hace en sala de operación, no se puede hacer en tópico, porque además del dolor, no se puede hacer una buena cura quirúrgica por la exposición, la visión que tenga. La otra es infecciones cervicofaciales, que manifiesta en esta paciente una paciente con absceso, ¿no? Submandibular, un foco dental, que es lo más frecuente, que hace una mediastinitis. Nosotros tenemos que entrar a drenar y cirugía tórax también tiene que entrar a drenar en mediastino, ¿no? Son pacientes delicados que hacen un manejo UCI porque la tasa de mortalidad es alta con nuestra mediastinitis. La parte del área de reconstrucción se ve tanto en la parte oncológica como en la parte maxilofacial. La parte oncológica a veces tenemos que colocar huesos, tenemos que colocar injertos no microvascularizados o no vascularizados o injertos vascularizados. Podemos ayudarnos a transferir, a hacer un transporte óseo que se llama del hueso mismo del paciente, tratar progresivamente de llevarlo más a una zona donde hay un defecto, hacer acá reconstrucciones de partes blandas, hacer injertos. Esto también lo hace cirugía plástica reparadora, a veces lo hacemos conjuntamente. La parte de cirugía pediátrica había mencionado, ¿no? Son médicos que se dedican a esta área, nada más en nuestro servicio. Yo veo por el área de adultos, nada más, de pediátrica no. Sin embargo, en la pandemia, los dos cirujanos pediatras, o los cirujanos que se dedicaban a pediatría, no estaban. Entonces, hubo una gran sobrecarga de pacientes oncológicos sobre todo, que teníamos que definir, teníamos que tratar de cubrir un poco, que se habrá cubierto un 20% nada más, hasta que ya retornaron. Pues, lo que más ellos ven son malformaciones del segundo arco branquial. La fisura labiopalatina en realidad no lo vemos en cabeza y cuello en el Revalliati, en otras instituciones sí lo hacen. Esto acá en el Hospital Revalliati lo hace cirugía plástica reparadora, salvo que el paciente requiera injerto de cresta ilíaca, que es ya de adolescente, ¿no? Y ahí entramos nosotros. Es todo un protocolo de manejo en realidad. Los linfangiomas son tumores de los vasos linfáticos, es de manejo
con nosotros, quiste tirogloso, que es lo más frecuente que se opera, la anquiloglosia o el frenillo lingual a veces, son niños que están en etapa de aprendizaje de hablar, se tiene que ser de bien niño, donde está infante o cuando está más o menos a los primeros meses que se notan que hay un frenillo corto y grueso. ¿Por qué? Porque si se hace esto después de que el niño ya aprendió a hablar, siempre va a tener la alteración ahí, porque se acostumbra a la lengua ya a no movilizar todo en la sierra. Entonces, si se hace cuando está de 3 años, cuando está todavía ahí aprendiendo a hablar o 2 años, sí, se ayuda bastante. Este procedimiento, ¿no?, que es la frenectomía, lo realizan también los cirujanos pediatras. El infangioma cervical, malformaciones de los vasos linfáticos, con tumores grandes de los vasos linfáticos, donde hacemos las resecciones y se hace la reconstrucción, ¿no? Son tumores de vasos linfáticos, ya lo van a ver de repente en malformaciones. El tipo de infangiomas, de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a si son vasos grandes o pequeños. Aquí se tirogloso, que es la malformación más frecuente que operamos, hasta en adultos llegamos a operar esto, más frecuentes en niños. Es un rezago embriológico de la tiroides, ¿no? Hay que sacar parte del yoides, la parte anterior, hasta el punto que va hasta la lengua. Y las urgencias y emergencias, como manifestaba, ya hemos visto ahí el absceso cervical, cuerpos extraños, traqueostomías o traqueotomías que a veces tenemos en estenosis traqueal, que es lo más frecuente, traumatismos cervicofaciales, un traumatismo con un proyectil de arma de fuego, que tiene que entrar a hacer limpieza quirúrgica primero para después pensar en la reconstrucción. Paciente con intento de homicidio, herida con arma blanca, eso va a ser una clase de traumatismos, herida con amoladora, paciente laborando, se hace tremenda lesión después de la reconstrucción. Cuerpos extraños. Antes, estos cuerpos extraños, sacamos hasta chapita, el paciente mareado que se tragó una chapa y ya no lo podía sacar. Acá hasta hueso de pollo, una prótesis dental. Tenemos que hacer cervicotomías para hacer abordaje y llegar a la región faringoesofágica. Hasta lapicero, tenemos que sacar pacientes con traumatismos. La traqueotomía, generalmente para permeabilizar la vía aérea, el mejor procedimiento es la intubación orotraqueal. Eso lo debe hacer una persona preparada, ¿no?, capacitada, que tenga experiencia. ¿Quiénes son los mejores capacitados? El anestesiólogo. Si el anestesiólogo no está en emergencia, a veces le llaman, está en posibilidad va. Y luego, ¿quién le sigue? El médico de emergencias y el de UCI. Ellos están capacitados para experimentar la vía aérea, porque todos los días realizan la intubación orotraqueal. Entonces, el paciente de emergencia y requiere intubación, lo intuban inmediatamente. Cuando hay alteración ya por una obstrucción, un tumor, una masa, una infección que no se ve la anatomía como tal, nos llaman a nosotros para hacer la traqueotomía. Se puede hacer una cricoidotomía a nivel de cricoide, a nivel de la lámina cricotiroidea. Pero generalmente hacemos en la tráquea. Pocos casos hemos hecho que cuando no se visualizaba bien y iba a ser ya una traqueotomía permanente, una traqueostomía, decía por esa vía si es que ya era la urgencia del caso. Nosotros tenemos
Cuando es de emergencia, el paciente está desaturando, tenemos menos de 3 minutos para hacer una traqueotomía. Pero una traqueotomía normal podemos hacer en 10 minutos, ¿no? Sin prisa. Y este es nuestro equipo quirúrgico. Son varios médicos, acá hay médicos de otras especialidades como oncología y radioterapia. Hacemos reuniones multidisciplinarias. Y acá están también los residentes, porque ahora ya son asistentes, y conforman un equipo, es un equipo grande de médicos de nuestra especialidad, que apuntan a hacer servicios funcionales. ¿Qué significa dividirnos? Un grupo que hace la parte oncológica, otro grupo que hace la parte maxilofacial, otro grupo que hace la parte laringotraqueal y otro grupo que hace la parte reconstructiva. También hay el grupo que hace tiroides y paratiroides, aunque todos manejan eso, todos operan tiroides, paratiroides, pero se pretende hacer eso. Bien, vamos a hacer hoy día la práctica de cavidad oral. Les voy a presentar nomás un caso antes de, porque eso lo vamos a ver en la clase teórica. Pues generalmente los cánceres de cavidad oral llegan en estadios entre avanzado y reciente. Nosotros, de acuerdo al TNM, ustedes han escuchado el TNM, ¿saben lo que es el TNM? Sí, La doctor. clasificación, doctor. Mira, o sea, el tumor, T, el N es el ganglio, supresión de ganglios, y el M metástasis a distancia. Entonces, generalmente los tumores de cavidad oral a veces vienen entre T2, T3. Cuando son T2 es mucho más fácil de manejarlos, obviamente. ¿Y por qué vienen esos estadios de T2 a veces, no? Que es más o menos reciente, es un cáncer incipiente? Porque la lengua pues no sirve para hablar, para comer, y el paciente no puede tolerar un mes con una lesión que le sangre, que le duele. Entonces inmediatamente acude, a diferencia de los otros cánceres de cavidad oral, de encía o un cáncer de paladar, que si no les permite comer por un lado, comen por el otro lado. Ya cuando si está ya avanzando, recién acuden el manejo. Y por la pandemia pues se digirió bastante el manejo de muchos pacientes, ¿no? Vamos a ver un caso, una anamnesis de un examen físico de una paciente con un cáncer de cavidad oral, que si bien es cierto, eh, es más frecuente en varones y pacientes adultos, mayores, 50, 60 años para arriba. En este caso fue un caso de una paciente joven, mujer, ¿no? Cada vez más frecuente en pacientes jóvenes los cánceres de cavidad oral, sobre todo los cánceres de lengua, y son bien agresivos. Pues, nos valemos de la parte de la anamnesis y el examen físico en la parte de infección y palpación. Entonces, vamos a ver una pequeña anamnesis de un paciente con cáncer de cavidad oral, subsitio lengua. Buenos días. Dígame, ¿cuál es su molestia ahorita principal? Bueno, doctor, tengo la herida en la lengua, ¿Ya? ¿no? Entonces, bueno, ¿Le duele? me duele cuando lo aplastan Cuando y lo a veces aplastan. cuando como un Cuando come. poquito, cualquier A ver. cosita, ¿no? Pero no es fuerte el Ya. dolor. ¿Desde cuándo tiene la molestia? Ya un año, Un doctor, año. pero empezó ¿Cómo? de algo chiquitito, ¿no? Ya. Como si me parece que Como un escarbuto, como decía. Ajá. Ya. Pero ¿notó que aumentaba de No, tamaño esa lesión o estaba ahí? no, cuando sale del sorbuto tomaba pastillas pensando que es la herpes, así, ¿no? Claro. Como ya justo esos meses empezó la pandemia, fue Ya. casi en mayo del año pasado, y empezó chiquitito era, ¿no? Entonces me tomé el Siglovir, ¿no? Así me lavaba con sal, con esas cositas. Claro. Y bueno, pasó. Ya.
De ahí ya pasó, ya dije entonces era eso, pero de ahí volvió otra vez, ¿no? Ya. A dolerme, fastidiarme. Y bueno, seguía tomando el Siglovir y me pasaba con eso, ¿no? Ya. Pero de ahí, como no atendían por la pandemia en los hospitales, como yo soy de provincia también, Ujú. no atendía y no podía ir al médico. Entonces, terminando más o menos cuando terminó la pandemia, en agosto o en junio, no me acuerdo bien mucho, me fui al médico, al hospital donde queda, ¿no? Donde es mi zona, en Ujú. Ancash. Eh, y pues me hicieron un poquito un desopado, dice que no, y hicieron llevaron al laboratorio y dijeron que podría ser algo así como dijeron, como hongo, así, ¿no? Ya. Entonces me dieron medicamentos, ¿no? Me estaban dando, y entonces bajó también Ya. el dolor, la herida, ¿no? No es que dijeron, mejor te referimos porque yo soy de Asunción, Claro. Chiapas. Ya, de Chacas, claro. Después me refirieron a Huaraz, a la ciudad de Huaraz, y ahí me refirieron, pero me daban cita nomás todavía, ¿no? Ya. Tal mes, tal día y nada todavía, ¿no? Me hicieron una biopsia, pero después el médico me dijo, me llamas, cuando está la biopsia te voy a avisar, que por si acaso hay que hacerlo, ¿no? No hay de más. Claro. Y bueno, entonces en eso Y, él hicieron la biopsia, pero la habían perdido, ¿no? uy, caramba. Entonces 4 meses no había nada, le llamaba al médico, me dice seguro recién está demorando por la pandemia, no sé. He ido a Huaraz y nada, me dijeron que la vi. Bueno, el médico dijo, Repitieron nuevamente la de biopsia. ahí me dijo otra vez, señora, Dígame, ¿y estaba una bolita y aún había crecido algo o siempre sí, se mantenía igual? sí, Ha crecido, así creció. ajá, un poquito menos ¿De era, qué tamaño era más o menos? un poco menos, más chiquito. Pero, ¿o de qué tamaño más o menos era en ese tiempo cuando creció? ¿2 centímetros? ¿1,5 centímetros? ¿3 centímetros? Será pero unos centímetros menos, no sé, de esto, Pequeño era, un poquito bien menos que pequeñito. esto, ajá. Ya, Y bueno, de ahí me hizo la biopsia, entonces ya, cuando me hicieron el doctor la biopsia, ya no me dolía tampoco. no le, Me sentía aliviada ya, claro, porque lo sacaría un casi pedacito todo, y entonces claro. no, lo sentía aliviada, ¿no? Que no tenía nada, pero Y dígame, ¿ha sangrado alguna vez? no ha sangrado. Molestias nomás para masticar, así se con el roce, ¿no? Sí, hay momentos, ¿En el depende. cuello notaba alguna bolita, algo? No, el cuello Nada. no he notado ninguna Ya. molestia, ni Bien, entonces, como ven ahí su tiempo de enfermedad y con meses hay un gran retraso en llegar a un diagnóstico clínico, ¿no? Y eso es importante como médico general tener esa idea de repente podemos salvar la vida a un paciente si es que llegamos a un diagnóstico pronto y lo derivamos rápidamente para su manejo eh, correspondiente, lo que debe ser. El paciente estado como es en un lugar bien alejado para una especialidad, no está viendo, le daban para el hongo, le daban de repente déficit de vitamina y la paciente estaba ahí. Por suerte, el sistema de defensa de ella, por lo menos ahí lo está reteniendo, pero demoran, deciden hacer una biopsia y lo pierden la biopsia. O sea, es un caso que a tener en cuenta, ¿no? Un paciente con una lesión en cavidad oral, si después de 2 semanas persiste la lesión, tenemos que hacer obligatoriamente una biopsia quirúrgica, un estudio anatomopatológico se llama, o sea, un estudio de tejido. Sacamos un pedacito y lo mandamos a que lo examine el patólogo y nos da un estudio anatomopatológico. Si nosotros vemos una lesión que ya tiene gran sospecha clínica de que es una lesión maligna, ya tenemos que hacer un estudio del TNM, ¿no? Y otro estudio que se hace que en los tumores de cavidad oral está relacionado la parte local con la parte regional, es la ecografía de partes blandas con probable biopsia aspiración con guía ecográfica. ¿Qué significa?
y le hacen una biopsia de aspiración con aguja fina, le dan una hincada a nivel del ganglio sospechoso y eso lo ven en un microscopio con un estudio citológico, no de tejido, sino citológico, no anatomopatológico. Es un estudio de células citológico. Y también me da un diagnóstico tentativo de lo que es el estadio clínico del paciente del T y el N, sobre todo. Sobre todo estos dos, ¿no? Para tener una idea si es que es quirúrgico o no, desde el punto de vista de nosotros. Igual ya, si es tan evidente, pues la lesión, le pedimos todo, una tomografía de todo cerebro, hasta abdomen, pelvis. Entonces, con respecto al estadiaje, a todo paciente con un tumor maligno tenemos que estadiarlo. No podemos focalizarnos solamente en área de cabeza y cuello, sino saber el paciente en qué estadio clínico está de su enfermedad, porque de acuerdo a eso existen los protocolos, las guías que nos van a decir, está en tal estadio, hazle tal cosa. Vamos a ver la siguiente, el examen físico, tanto en la cavidad oral como el cuello. En todo paciente nosotros hacemos el examen físico, tanto el cuello, en este caso cavidad oral, porque cavidad oral hacemos todos los subsitios de la cavidad oral, y hacemos el examen físico del cuello. El cuello, los triángulos del cuello, los dividimos de forma práctica desde el punto de vista quirúrgico cabeza y cuello en grupos ganglionares del 1 al 5. Ya es, se va a describir ahorita en el examen que se va a hacer. Acá, saque la lengua. Eso, muy bien. Ahora, la lengua para arriba, llévelo al paladar. Eso, abriendo la boca. Para arriba la lengua. Eso, para un lado, para el otro lado, ya para el otro, para ese lado como ley. Entonces, en cavidad oral es mucho más fácil examinar porque está ahí frente a nosotros. En la inspección, la apertura oral es un, un signo importantísimo para nosotros. Que si está alterada la apertura oral, no por dolor, el paciente de repente no le duele y abre y no puede abrir más, para eso debemos saber cuánto es la apertura oral normal, que es cerca de 4 centímetros. Si el paciente no puede abrir a ese signo, lo llamamos trismus. Y si es un trismo desde el punto de vista oncológico, indirectamente nos dice que el paciente ya perdió su chance quirúrgica. Se llama un tumor irresecable. Automáticamente pasaría a un T4B. Probablemente eso tenemos que corroborar con las imágenes y con la palpación, probablemente que se va al paciente. Pero simplemente cuando empieza el examen le decimos que abra la boca y abre bien, ya por ahí estamos viendo, hacemos un check mental de que no hay ningún problema por eso. Pero si ya tiene alteración a la apertura, tenemos que preguntarnos si es por dolor, si es porque el tumor ya está invadiendo el espacio masticatorio, que son los pterigoideos, pterigoideo interno, que eso ya es una indicación de un T4B, o sea, un estadio avanzado. Y ya vemos que lo más probable es que no se va a operar. En este caso, esta paciente hace una apertura normal. Luego de eso, si es que tiene una lesión en la lengua, cerca de la lengua, lo que evaluamos, lo debemos evaluar es la movilidad lingual. La lengua se está moviendo, sí o no. Hacer todos los movimientos de la lengua, movimientos de propulsión, retropulsión, lateralización, hacia arriba, hacia abajo, que lo realiza sin ningún problema esta paciente. También nos da una idea de que el cáncer no es tan avanzado, ¿no? No está tan metido hacia adentro, porque a veces puede haber tumores exofíticos hacia afuera del crecimiento, que son bien grandes, pero hacia adentro no son tantos. O al revés, son tumores pequeños, dices, ah, es una lesión pequeña, pero le pedimos que mueva la lengua y no lo mueve. Entonces, o en algún movimiento no lo mueve completo, y ya nos está indicando que está infiltrando mucho más profundo. En este caso, ya en la inspección también vemos en el borde lateral del tercio medio posterior de la lengua del lado izquierdo, hay una lesión esofítica, también una áurea leucoplásica, eritematosa, más o menos de unos 2,5 centímetros, más o menos, con un halo ahí alrededor también, que presenta una lesión pequeña en realidad. Continuamos con... Entonces vemos movilidad de la lengua, las características, tenemos que anotar la forma, el tamaño, el color, si hay dolor o no a la palpación, si es que cuando uno lo palpa, de repente hay tumor alrededor más profundo,
¿no? Vayamos a la... No hay que preocuparse ni por la hija por nada, es por usted. Usted hay que preocuparse por usted. El cabello, no hay, no. Examen de cabello oral es bimanual. Vamos a ver los ojitos de la cabello oral, ahora la boquita. Saque la lengüita para este lado. Entonces es el borde lateral posterior de la lengua, ya yendo al tercio posterior, yendo como a base de lengua. Se ve un área de leucoplasia, hay una lesión exofísica ulcerada con una área fibrina central más o menos de 2 centímetros, más o menos cerca de 3 centímetros toda la lesión. Entonces hacemos palpación bimanual para llegar al, póngalo normal, 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 para el piso de boca. Acá vemos los dientes, el diente está mesializado, está direccionado a la izquierda. Lo más probable eso tiene que ver con las lesiones que tiene ahí. Entonces, después, profilácticamente, tenemos que ver estos dientes para ver si es que o se retira o se lima, o se utiliza una férula, porque eso probablemente sean los causantes. Baje la cabecita, les voy a hacer la palpación del grupo 1B, en la región submaxilar. Acá lo palpo la glándula submaxilar y acá palpo ganglitos, ganglios menos de 1 centímetro, que son de características blandas, móviles, no impresionan que tengan alguna alteración. Palpo el grupo 2, del 2A y 2B, agarrándolo al esternocleidomastoideo con mi índice y con mi pulgar. Estoy haciendo una palpación grupo 2, no veo nada. Grupo 1A, sumentoniano, estoy palpando acá un ganglito, chico, pequeño, menos de, más o menos de medio centímetro. Voy al grupo 3, acá a esta altura, el cartílago tiroideo, siempre agarrando el esternocleidomastoideo. Primero se hace una palpación superficial y luego se hace una palpación profunda. Grupo 4, es inferior, el esternocleidomastoideo, más el grupo 4 es relación con el compartimiento del espacio visceral, pero igual tenemos que palpar. Y el grupo 5, supraclavicular, siempre cuando se examina al paciente para que se relaje los músculos, lo llevamos al lado ipsilateral. Se baja un poquito la cabeza y palpamos. Palpamos en un ganglio pequeñito. Igual hacemos con el otro lado. Ya hacemos la palpación del grupo 2, 3, 4, grupo 5, grupo 1B, 1A es para los dos. Bien, entonces, ¿qué edad tiene usted? 32. 32 años. El paciente sexo femenino, 32 años, tiempo de evolución, 1 año y una lesión en lengua. ¿Usted fuma? No fuma. ¿Usted toma alcohol frecuentemente? No. No toma. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo en ella? Probablemente sea genético con las lesiones crónicas que está teniendo por los dientes. Listo, todo. Entonces, en el examen físico hacemos palpación bimanual, ¿no? Con las dos manos, tanto la cavidad oral como el cuello, ¿no? Y comparativamente. Ahí que donde se han visto son los grupos que ya vamos a ver en la clase, son los grupos ganglionares. Del 1 al 5 es donde se ve más en cavidad oral. En la parte del 6 del 7 se ven laringe, tráquea y tiroides. El paciente no tiene adenomegalia, es una lesión localizada nada más. Y también preguntamos, ¿no? Por los factores de riesgo que tiene este paciente, si es que tiene o no. Esta es la clasificación también que vamos a ver ya en, en la clase. Vayamos a ver lo que es el caso de una paciente con cáncer de cavidad avanzado. Es una paciente sexo femenino de 52 años. Los cánceres de cavidad oral más frecuentes en varones de la década de 60, 70. Pero como repito, ya está un poquito aumentando más los casos en mujeres y en pacientes jóvenes.
La paciente fumadora, un cigarro por semana desde los 20 a 25 años, alcohol una vez por semana hasta hace 5 años. No era tan fumadora pesada, ¿no? Pero sí tenía ese hábito, ¿no? Sí. Antecedentes patológicos, artritis reumatoidea controlada, tuvo COVID, por eso es que aumentó bastante su enfermedad, no se pudo operar. Quirúrgicamente tenía un antecedente tumor benigno de ovario, antecedentes familiares, paciente, el papá con MM de hígado. Entonces, es una paciente con factores de riesgo, uso de alcohol y tabaco, con antecedentes familiares de NM, ¿no? De vía digestiva. El tiempo de enfermedad, más o menos un año, insidioso, la forma de inicio y curso progresivo. La paciente refiere que hay una lesión ulcerada, eritematosa, bordes irregulares en el borde alveolar superior izquierdo, o sea, en la encía del lado izquierdo, en la parte superior. Eso conjuntamente fue progresivo hasta que se empieza ya a sangrar, vamos a ver, ¿no? En la enfermedad actual, un tumor en reborde alveolar, tumor extendido a reborde alveolar superior izquierdo a 1 centímetro, hace 8 meses. El tamaño empieza a crecer hace 3 meses antes de 3 meses del examen. El dolor en tumoración produce hipersensibilidad hace 2 meses. O sea, ya va teniendo la paciente una neuralgia, el trigémino, ¿no? Crecimiento tumoral infiltrativo, lo más probable. La neuralgia también te indica que el tumor ya invadió el nervio. Escaso sangrado esporádico por cavidad oral hace 1 mes. El paciente se le hace la anamnesis. ¿Qué edad tiene usted? 52. ¿Desde cuándo está con su problema? En el año pasado, medio de noviembre. ¿Un año prácticamente? No, el año pasado no. No. En diciembre me fui a hacer el examen y en enero me dieron el resultado. Estamos hablando de Este año. 11 meses. No, Prácticamente enero. Este año en enero me saqué la biopsia. Por eso enero, estamos noviembre ya. Sí, así Son pues 11 ya. meses. Sí, 11 meses ya. Son 11 meses. ¿Cómo empezó? El problema empezó como en el paladar, sentí como unas bolitas, así como un sarpullido, pero no Ya. había dolor. Y entonces yo lo No era dejé una pasar. muela. No. Y yo lo dejé pasar porque mi hija Ya. no lo tomé importancia, pero Ya. como ya mi diente a veces se movía un poquito, le fui al doctor y Ya se estaba moviendo el estaba diente. moviendo el diente, 2 dientes. Ya. ¿Sangraba? No sangraba. Ya. Después me lo sacaron los dientes y cuando Ya. me sacaron los dientes, el doctor me dijo que era algo raro porque Una después herida. que... Y No, eso fue más o menos en diciembre. sí, en diciembre, me saqué Ya. en diciembre, quincena más o menos. Y de Ya. ahí, ¿qué pasó? Que la hemorragia no paraba. ¿Cuál era la molestia más que sentías? ¿Sangrado? ¿Le dolía? No había dolor. ¿Hormigueaba así? No, ¿Algo? hacía punzaditas. Punzaditas, ya. Como una heridita. Sí, y de ahí ya pues sacaron los dientes y hemorragia no paraba. El doctor Ya. me dijo, me recomendó que fuera un... Hizo una biopsia y salió ese el Sí, resultado. salió el ¿No? resultado. Ya había un tumor ya que estaba sangrando, no paraba, seguía en crecimiento. Al seguir se hace una biopsia. Pero imagínense de 11 meses. Actualmente ahora, ¿qué molestias tiene? Ayer he sentido así como, así, que va unas Que hincadas, palpitas palpita hacia cara. arriba, sí. Ya. Y será porque ¿El me oído cocino. no El tiene oído molestias? no. Ya. ¿Por la nariz está respirando bien? Sí. ¿No ha sangrado por la nariz? No, Ya. no. ¿Tiene un bultito en el cuello también? Sí, acá está. ¿Usted se Acá. toca? Sí, lo siento. Ya. Acá me dijeron que ya me sacaron la Ya. vista. Entonces, era una paciente con tumor, en calidad, hay una asimetría en la región peniana del lado izquierdo con respecto al lado derecho. Y también ya ella refiere a un bultito que ya se ha hecho un estudio completo, obviamente, ¿no? Pero el examen físico, la apertura oral tiene buena apertura oral. Apertura oral 4 centímetros. A veces nosotros cuando ponemos apertura oral conservada, lo ideal es poner apertura oral 4 centímetros. Por ejemplo. Ya el que sabe cuánto es 4 centímetros, sabemos que es no patológico. O puede poner apertura oral no patológica entre paréntesis 4 centímetros. Acá se describe una lesión
en la región del paladar duro y parte del paladar blando. Acá se ve también alteraciones ya en el labio, con vascularización. Es un tumor en realidad de encía que ya está yendo al paladar duro y al paladar blando. No se ve el tumor de acá, el tumor está de este lado. Como la paciente es gordita, no se ve la adenomegalia del lado izquierdo, pero igual se hace estos comparativos acá. Se hace la revisión de las biopsias que le hicieron, corresponden a un carcinoma escamoso moderadamente infiltrante que era infiltrante en la lámina revisada. Es un cáncer epidermoide, que es el cáncer más frecuente que tenemos en cavidad oral. En algunos sitios llega a un 98%, en la lengua cerca del 95%. Se pide una tomografía. En la tomografía se ve como una gran área del paladar duro, que va más pasando la línea media, se mete hasta el seno maxilar, produce una fractura en el seno maxilar, el tumor ya invadió el seno maxilar. Este es el espacio masticatorio, donde el músculo pterigoideo interno. Se ve que no hay tumor acá, porque el paciente abre bien la boca. Es un corte coronal, donde se ve que el tumor ya produjo fractura a nivel del hueso maxilar, hueso palatino, parte de la gengiva. Este es el informe que hace el patólogo, el radiólogo, a nivel de reborde alveolar superior izquierdo, que es la encía. Se observa formación de encía de tejido blando de efecto neoformativo con leve real heterogéneo al contraste endovenoso, la cual mide aproximadamente 60-28 milímetros, que se extiende a plano subcutáneo, erosión en filtro de estructuras óseas adyacentes, paladar duro en circuito izquierdo, pared anterior y medial del maxilar izquierdo, e infiltra el seno maxilar ipsilateral casi totalmente. Adenomegalia de efecto infiltrativo, la mayor de 15 por 12 minutos en grupo ganglionar 1B izquierdo. Retroestructuras conservadas, senos paranasales en un adecuadamente desarrollo y bien aireado. Ese es prácticamente lo, lo positivo de la tomografía. Está localizado, la parte local y regional, ¿no? Es un cáncer de cavidad oral, de encía, y ya ha hecho metástasis ganglionar. Es un estadio clínico 3 como mínimo, eso ya vamos a ver con la clase de NM. Entonces, en la ecografía, adenopatía cervical en grupo 1B derecho presenta adenomegalia con preservación de suilo. Cuando nos dicen preservación de suilo, cuando es un ganglio inflamatorio, no es sospechoso de adenoplasma. En el lado izquierdo, adenopatía por secundarismo, lo cual mide 19 por 12, presenta clasificaciones a nivel de corteza, apariencia quística, o sea, ya es un cáncer, un ganglio que está necrosando. Se hace la biopsia aspiración, citología, donde va con control de imagen realizada por patólogo, se realizaba metástasis porque es un famoso con presencia de necrosis tumoral. La necrosis tumoral es un factor también que nos dice que está alterado. En un ratito me están llamando.
Justo, disculpen, quería llamar a la doctora que veo que tiene un impasse hoy día para dictar la clase a las 12, entonces a las 12 yo dictaría mi clase, pues. Ya coordinamos ahí con la delegada, ¿eh? Está bien, doctor. Eso ya se va a comunicar la doctora con la delegada. Bueno, sigamos con o sea, la impresión diagnóstica o la hipótesis diagnóstica. Sería un carcinoma epidermoide de cavidad oral subsitio reborde alveolar superior izquierdo o un TNM T4A N1 M0, estadio clínico 4A. T4A es el último estadio que tenemos que es quirúrgico, porque el T4B es ya irresecable. N1 hay un ganglio metastásico. Este estadio clínico 4A es el último también de los que puede recuperar al paciente. Que plantea el plan manejo quirúrgico por nosotros, tanto en la parte local como regional. Entonces, de acuerdo a las guías, son las guías internacionales, ¿qué se hace, no? En un T3, en un T4 N0, ¿no? Cirugía, si es que es un N0 o un N1, pues, seguimos acá la guía nomás. Resección del primario, bisilateral o bilateral disección del cuello, si es que hay eventos adversos o no, es ver si es que es necesario la radioterapia. En esta paciente se siguió toda esta área, se siguió radioterapia. Paciente obviamente queda con un gran defecto que está pendiente de la reconstrucción, pero esta paciente como 15 kilos habrá bajado que lo veo. La señora es un reto reconstruirla, pero ya está sin enfermedad cerca de 2 años y ojalá que Dios quiera que se mantenga así, pero se hizo esa es la incisión de cuello y se hace una maxilectomía, se seca toda la parte del maxilar superior. Nosotros llamamos al maxilar superior maxila y al maxilar inferior mandíbula. Ese es el término que utiliza en cabeza y cuello. Es una maxilectomía total. Esto no es la paciente, este es un gráfico de cómo se hace una maxilectomía. Se coloca injerto cutáneo y a veces se pone ahí una prótesis provisional porque se ataca todo. En ella se amplió hasta el paladar. Esta es la paciente, postoperatorio inmediato. Se resecó más de lo que se imaginaba porque el tumor estaba bien avanzado. Es una decisión modificada tipo 3, se conservó acá las estructuras que ya vamos a ver, son estructuras de la yugular interna, el músculo externo que vamos a ver y el nervio espinal. De acuerdo a eso hacemos la clasificación. Paciente en postoperatorio 1. Bien, ese es con respecto a, a este caso, ¿no? Vayamos a ver las prácticas, a ver, hagamos un ratito más. El equipo quirúrgico. Vamos a un paciente, a ver, ya. Otro paciente de sexo femenino, de 35 años, 4 meses de evolución, un tumor de crecimiento progresivo en la cavidad oral más dolor, ubicado en la encía inferior, gingiva inferior, y hacen la biopsia quirúrgica y sale un epidermoide. Catalogan como un T3N0M0. Sin embargo, se ve que como hay invasión ya de parte blanda, está colindando con un T4A porque está invadiendo el tejido óseo. Entonces no era un T3 ni un NM0, un T4A, probablemente un N1 y un M0. Nada más una simetría conjugal donde ya había compromiso del tejido óseo. Se programa la decisión de cuello con mandibulectomía segmentaria. Detecta el tumor, paciente déntulo, comienza con la decisión de cuello, se libera los colgajos, la yugular externa, se limpia ya el esternocleidomastoideo, se ubica acá el nervio espinal, todo el tejido graso acá,
que lo retrae para el otro lado, se diseca la yugular interna, acá este es un ganglito, se libera para allá todos los contenidos grasos. Y acá este músculo digástrico, que llega a este punto para sería la mandibulectomía, pues, que abre la mandíbula como tal. Se hace la mandibulectomía segmentaria, este es el defecto que queda, ¿no? Acá debería estar la mandíbula. Vamos a ver Sí, no, no hay ya, o sea, estamos haciendo la mandibulectomía con la sierra Chigri. Esta sierra es bien antigua, es hace 40 años. Ya no se usa esto, se hace con una sierra mini motor, pero no había en ese momento. Entonces, para que hicimos resbale. también, Cuando hacía con esa abejita, ¿Qué? terminaba de cortar y la sierra salía volando. ¿Con qué? ¿Con la Sí, claro. oreja? Separen un poquito el hueso. O sea, Listo. Ya. Ahí, ahí tómale foto, por favor. Ahí tómale foto. este es el Ahí tumor tómale foto. Sí. mandíbula. Sí, no, no. nervio lingual. Nervio lingual, nervio hipogloso. A ver, expliquen. Es, afirmación, a ver, dame un mosquito. A ver, doctor, un recordaris. A ver, expliquen. Para ver. Está firmando. De tiempo, desde 1901, testilatario. Acá tenemos el área del compartimento mandibular, donde se ha retirado ya el cuerpo mandibular. Tenemos en la parte del espacio masticatorio empezando, el pterigoideo interno está cortado. Tenemos el nervio lingual, el conducto de Wharton, toda la parte sublingual, la lengua, los músculos infrayoideos, el Son bigástrico, suprayoideos, no es el infrayoideos. miloyoideo y el yogloso que está por acá en una parte. Debajo tenemos el nervio hipoglótico con sus vasos linguales. Acá tenemos el rafe medio del músculo digástrico, su vientre anterior y su vientre posterior. Entonces es el defecto que queda. No, Hay otro paciente, este varón de 67 años, 4 meses de evolución, tumor en lengua, más dolor, más sangrado, un T3N2B M0, ya aumentó el N. Vamos a ver, en el examen físico, a ver, me van a decir ustedes que ven, ¿no? Abra su boca grande. La lengua para allá. La lengua nomás, su cara no. La lengua para acá. Saque la lengua. Levante más la carita. Saque la lengua. Bien afuera, bien afuera. Saque la lengua. Hacia afuera, muy bien. Hacia arriba. Haga hacia arriba la lengua. Como si estuviera haciendo una U. Así no mire, así que ve. Ese es. Muy bien. Ahora para allá. Para otro lado. Sáquela otra vez. ¿Qué opinan, a ver, del examen físico en la inspección nada más que había ahora? A ver, opiniones. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, pude observar que hay como pequeñas papilas que están inflamadas a nivel debajo de la lengua que presenta el doctor, que pude observar. Papilas inflamadas. Pero otra opinión, otra participación. Doctor, cuando se le pedía que mueva la lengua, ¿no? Para la derecha, izquierda, se veía, yo vi lesiones ulceradas, pero leucoplasia, típico probablemente de un carcinoma, ¿no? De base de lengua. Bueno, es lo que puedo ver. Sí, está bien. Doctor, A ver, otra participación.
Sí, con respecto a la movilidad, me pareció que estaba un poco limitada. Ujú. Limitada, sí. Sí. Está bien. Están, pues, hace algún tiempo que no veía que participan bien ustedes. Al tiro, 3 participaron. Me parece muy bien, les felicito. Ustedes, uno debe participar. Nosotros, los médicos, tenemos que ser siempre los líderes de un equipo con la humildad que se considera o humildad respectiva, pero siempre tienes que participar, comandar, ¿no? No estar ahí sumisos, sino no tener miedo de errar. Al final estamos aprendiendo, todos los días aprendemos. Y sí, este paciente tiene alteración de la movilidad, tiene áreas ahí tipo pupilas inflamadas, tiene áreas Abra su boca leucoplásicas, grande, como manifestaba también. la Hay lengua para una allá, asimetría la en la lengua nomás, lengua. su cara no. La lengua para acá, saque la lengua. Miren, hay una asimetría y la lengua, al sacarla, se está yendo un poquito más para el lado derecho. Eso es una indicación de un músculo que está alterado, el nervio hipogloso primero, pero que hay un tumor acá se evidencia una asimetría. También la coloración blanquecina, las papilas como manifestaba el compañero, o sea, hay una alteración anatómica de la lengua y la movilidad está alterada también. Levante más la carita. No lo puede levantar hacia arriba la lengua Saque porque la lengua, abajo, bien afuera, los bien afuera. músculos de abajo Saque la lengua. están ya infiltrados. Hacia Bueno, afuera, hacia muy afuera bien. está bien, Hacia arriba, lo saca bien, pero un poquito que fibrila también el músculo. haga hacia arriba la Hacia lengua. arriba no pueden, hacia Como si estuviera arriba haciendo una U. hasta el doctor le indica, a ver, acá hay una simetría en un tumor acá, le indica, tienes que hacerla, ahorita le indica para que Ese. este vaya hacia arriba y Muy no lo bien. puede hacer. No lo puede hacer porque el tumor ya lo está Ahora, jalando para abajo. para allá, Hay un tumor para otro endocítico, lado. Sáquela otra vez. me como fibrila un poco, lo trata de fibrar. ¿Por qué? Porque ya está infiltrado por el tumor al nervio hipogloso, ya lo está infiltrando ahí en esa parte. Es un cáncer avanzado. Entonces, en este paciente se hizo una hemiglosectomía del lado derecho, por toda la parte de la lengua, y se hizo una disección de cuello tipo 1. Entonces, se sacó, este era el tumor metastásico ganglionar, y aquí están todos los grupos, con el esternocleido, la vena yugular interna, solamente se dejó el nervio espinal, que era un cáncer avanzado, de la pieza quirúrgica, los grupos ganglionares. Este es otro paciente con un tumor en el borde lateral izquierdo. La apertura oral del otro paciente anterior está normal, no me habían mencionado. La apertura oral está a 4 centímetros. Esta señora también saca la lengua, ningún problema. Hacia arriba, miren cómo choca la punta del paladar, hacia un lado, hacia el otro lado, y ahí ya vemos una alteración. ¿Quién me puede escribir a ver esa lesión? Doctor, se ve una lesión tipo exofítica en mi lengua izquierda. Creo que también la apertura bucal normalmente es de 4 a 6 centímetros, ¿no? Creo que está un poco, no sé si está bien, eh, pero bueno, veo la lesión, ¿no? Exofítica Está bien, asimétrica, ¿no? Ah, sí, es un área. Espera un ratito, me están llamando y te voy a contestar.
Aló, ya. Justo me están llamando por paciente. Mañana es una cirugía grande. Yo estoy de consultorio y ahí de repente podemos incluir algunos alumnos que mezclarse ahí en la cirugía. Pero la cirugía va a empezar tarde, 10:30. ¿No? Bien, entonces acá se ve, como manifestaba Joaquín, un tumor exofítico. ¿No? Acá hay restos de hilo de vitril de la biopsia, pero es un tumor exofítico. Hay áreas eritematosas alrededor, un halo más o menos de 3 centímetros y tantos. ¿No? ¿Qué más? No hacemos la palpación, porque en la palpación vamos a ver qué tan profundo es, ¿no? La profundidad de la lesión. Entonces, le hacemos una inspección nomás del cuello, decimos que hiperextienda, y vemos a ver quién me puede escribir. Acá estoy viendo, miren, dos lesiones acá y acá. Y en la parte lateral se ve acá y acá. Doctor, bueno, se aprecia una irregularidad en el, bueno, pero dos masas, dos nódulos en el lado, en el cuello izquierdo, en- a la altura de C4 más o menos. Sí, a la altura de la tiroides, podría ser, a la altura de la tiroides. Ya, son puntos de referencia, pero claro, la tiroides, puntos de referencias en anatomía de superficie del cuello. Podemos tener la articulación esternoclavicular, por ejemplo, acá la articulación esternoclavicular. Podemos tener el cricoides, que se palpa. También tenemos punto de referencia el hueso yoides, también que se palpa. El ángulo mandibular, por ejemplo, altura del ángulo mandibular a 2 o 3 centímetros del ángulo mandibular izquierdo, una tumoración de tanto tamaño y tantas características. Altura de la región externo-clavicular a 4 centímetros, 3 centímetros, otra tumoración. O que es a nivel del cricoide, palpando el cricoide, ¿no? Porque la tiroides no se palpa salvo que sea un bocio, un tumor tiroideo. Pero el cricoides si lo palpas algo durito y no esa es la anatomía de superficie. Pero sí estás palpando ahí, ¿no? Es punto de referencia. Entonces, esto correspondería a, a adenomegalias, ¿no? Y de acuerdo a los grupos que vamos a ver después, qué grupo es, qué grupo es. Entonces, ahí ya distribuiríamos más ya. Bien. Entonces acá comparar los dos, se le hace el examen físico. 3. ¿Y qué? ¿Me han dado algo de las 2 semanas? ¿Perdón? ¿Qué cosa me han dado en esta cosa? Lamentablemente son disposiciones de hacer la operación. Yo digo que podrían volverme a tomar, que es lo lógico. ¿Saque la lengua? Los pulmones me han cambiado, Entonces, así hay más pacientes, cáncer de lengua. Acá creo que últimamente hay una paciente con cáncer de lengua. Abre la boquita, saca la lengua, saca más lo que pueda. Pues ahí ya se hizo una reducción con colágeno microquirúrgico del radial. Haciendo lo que más nos gusta. Acá es la microanastomosis con arteria ¿El doctor facial. por qué sigue Ari, mira. con su... Se hace ahí el colágeno microquirúrgico. Pues. Bien. Entonces, de momento, coordinamos para más tarde. ¿Ya? Sí, doctor. Sí, doctor. Justo he hablado con la doctora Quevedo, me dijo, me comentó sí que no iba a poder estar. Entonces, ¿usted entraría a las 12?
Ya, a las 12. Ya, perfecto, doctor. Voy a crear Uy. la reunión. Mm, Y yo también. Pues a las 12 nos vemos para ver el tema del todo lo y con la clase teórica ya con todos ustedes, ¿no? Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos más tarde. Cuídense, chao. Gracias, doctor. Excelente clase. Gracias. Pero